procedimientos y estrategias de modificación de conducta. Hilo conductor. A la misma residencia en la que se encuentra Alfredo, el cual parece parece que va mejorando poco a poco, ha llegado Natalia, una mujer viuda de 79 años, que se niega a realizar cualquier tipo de actividad, desde asearse hasta participar en actividades grupales. Punto seguido. Tras el fallecimiento de su marido, se siente muy sola, dice que sus hijos no quieren cuidar de ella y por eso está en una residencia. Punto seguido. El cambio le está costando mucho. No quiere hablar con nadie, ni siquiera con su hijo que va a verla cada tarde. Y por este motivo hay que aplicarle técnicas de modificación de conducta, ya que Natalia no puede seguir así. Los profesionales deben reforzar aquellas conductas necesarias para la adquisición de hábitos de autonomía personal, eliminando con ello los comportamientos inadecuados que hacen que Natalia se aísle y se vuelva totalmente dependiente para las actividades de la vida diaria. Más abajo dice, como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos que se pretenden conseguir es el fomento de la autonomía personal, favoreciendo que la persona dependiente sea capaz de hacer por sí mismo todo lo que pueda. Para ello hay que trabajar con estas personas, fomentar la adquisición de conductas nuevas y eliminar aquellas que sean inadecuadas. Existe una serie de técnicas denominadas, entre comillas, técnicas de modificación de conducta, que nos ayudarán a conseguir dichos objetivos. Punto seguido. Se trata de un conjunto de estrategias que ayudan a eliminar los comportamientos inadecuados, a la vez que enseñan y refuerzan las conductas necesarias para la adquisición de hábitos de autonomía personal. Eysenck, algo así, define la terapia de modificación de conducta de la siguiente forma. Es el intento de cambiar el comportamiento humano y las emociones de manera benéfica, con base en las leyes del aprendizaje. Definición. Conducta humana. Acción que realiza un ser humano como fruto del aprendizaje. Ejemplo. Los bebés pueden hacer un número limitado de cosas al ir creciendo, aumentando el número de acciones que pueden hacer. El objetivo es cambiar hábitos que se consideran inadaptados o indeseables. La conducta humana, además de ser aprendida, es el resultado de la interacción constante del ser humano con su entorno. Cuando el proceso de aprendizaje, cuando en el proceso de aprendizaje un acto va seguido de una recompensa, tiende a repetirse. Cuando va seguido de un castigo, tiende a disminuir. Cuando una persona aprende una conducta, lo que hace que ésta se mantenga
se debilite o desaparezca son las consecuencias que le siguen a dicha conducta. Concha tiene 70 años, o sea, ejemplo dice, Concha tiene 70 años y vive en una residencia. Hace ganchillo porque quiere hacerle a su hija Inmaculada una colcha. Su hija la elogia cada vez que va a verla y comprueba el avance de la colcha. Le dice qué bonita que le está quedando. Le dice qué bonita que le está quedando. Inmaculada está reforzando la conducta de su madre. Eso hace que la conducta se repita. Ajá, bien, muy bien. Ajá. La está elogiando, bien. ¿Cómo aprende el individuo? Bien. Existen diferentes métodos por los que el individuo adquiere un aprendizaje. Ahí tenemos. A la observación se aprende al ver los efectos positivos o negativos que produce la realización de la conducta en otro individuo, sin tener que experimentarla. Por ejemplo, meter los dedos en el enchufe. Vaya ejemplo. A ver, voy a repetirlo. Observación. Se aprende a ver los efectos positivos o negativos que produce la realización de la conducta en otro individuo, sin tener que experimentarla. Por ejemplo, meter los dedos en el enchufe. Medio ejemplo. Imitación, esa era la observación, de mirar lo que está haciendo el otro. Imitación. Se aprende se aprende de los modelos más próximos, primero por observación y luego por repetición. Ejemplo, vestirse, comer, etc. Claro, primero lo observa y luego lo imita. Bien, lo voy a hacer. Imitación. Se aprende de los modelos más próximos, primero por observación y luego por repetición. Ejemplo, vestirse, comer, etc. Bien. Técnicas de modificación de conducta. Las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria hacen referencia a las habilidades de cuidado personal y relación con el entorno más próximo. Son de gran importancia para la autonomía y el bienestar de las personas. Abre comillas, autoconfianza y autoestima. Cierre comillas. Punto aparte. En las instituciones a veces te encontrarás con procesos. En las instituciones a veces te encontrarás con personas con unos comportamientos que tendrán que cambiarse. Otras veces será necesario implantar una conducta, abre paréntesis, que debería darse y que no se da. Bien. Y cierra paréntesis. Y en otras ocasiones, el objetivo será eliminar comportamientos negativos. Además de tu experiencia personal, hay técnicas de la psicología que te pueden ayudar en tu quehacer diario. Además de tu experiencia personal, hay técnicas de la psicología que te pueden ayudar en tu quehacer diario, obvio, sí. Son técnicas de modificación de conducta. Bien. Las técnicas de modificación de conducta se basan en el principio de que el comportamiento es aprendido.
El aprendizaje es fruto de la relación de la persona con el medio y del esfuerzo de los tutores. Bien. Aquí tengo estos 3 encasillados. Bien. Situación, dice ahí. Hablar de situación o antecedentes de la conducta. Se hace referencia a todo lo que pasa antes de que se produzca la conducta. Como al lugar, a las personas que hay y lo que están haciendo en el momento del día, etcétera. Bien, no sé qué. Lo voy a leer de nuevo mejor. Situación. Hablar de situaciones, o antecedentes de la conducta. Se hace referencia a todo lo que pasa antes de que se produzca la conducta, como al lugar, a las personas que hay y lo que están haciendo en el momento del día. No, lo que están haciendo, el momento del día, etcétera. Eso, lo que están haciendo el momento del día, etcétera. Bien. De nuevo, hablar de situaciones, o antecedentes de la conducta, se hace referencia a todo lo que pasa antes de que se produzca la conducta, como el lugar, a las personas que hay y lo que están haciendo, el momento del día, etcétera. Bien, eso. Esa es la situación. Luego, la conducta. La conducta humana es la acción que realiza un ser humano como fruto del aprendizaje. Es el resultado de la alteración constante del ser humano con su entorno. De nuevo, conducta. La conducta humana es la acción que realiza un ser humano como fruto del aprendizaje. Es el resultado de la interacción constante del ser humano con su entorno. Bien, ahí sí. Consecuencias. Cuando se habla de consecuencias, se hace referencia a lo que sucede cuando la persona realiza la conducta. Por ejemplo, cómo responden los demás, o punto seguido, no sé. En función de las consecuencias, una conducta puede aumentar o disminuir su frecuencia. De nuevo, consecuencias. Cuando se habla de consecuencias, se hace referencia a lo que sucede cuando la persona realiza la conducta, por ejemplo, cómo responden los demás, cómo responden los demás, punto seguido. En función de las consecuencias, una conducta puede aumentar o disminuir su frecuencia. Bien, no sé. Más abajo, todo lo que hace aumentar la frecuencia de una conducta se llama refuerzo. Todo lo que hace aumentar la frecuencia de una conducta se llama refuerzo. Reforzamiento positivo, más abajo. El reforzamiento positivo tiene lugar cuando se asocia una conducta a una consecuencia, y al presentarse esta, la conducta aumenta o se mantiene. Punto seguido. En este caso se trata de una consecuencia agradable que se obtiene tras la realización de una conducta. Importante. Hay que tener en cuenta que las consecuencias
que refuerzan a una persona pueden no reforzar a otra. Los reforzadores dependen de las preferencias personales. Si a ti no te gusta el dulce, el chocolate no será un reforzador. Obvio, según el gusto. Claro, tiene que gustarle algo para que sea como refuerzo, según lo que le guste. Ejemplo, un niño que generalmente obtiene como notas en la escuela 4 y 5, probablemente será reforzado por un 6. Sin embargo, un niño acostumbrado a sacar 9 y 10 probablemente considera el 6 como un castigo. Ajá, claro. Más abajo. El aprendizaje inicial, en el aprendizaje inicial, el refuerzo ha de ser inmediato. Cualquier respuesta nueva se aprende con mayor rapidez. Si el refuerzo aparece inmediatamente después de la modificación positiva de la conducta, en el aprendizaje inicial, el refuerzo ha de ser inmediato. Cualquier respuesta nueva se aprenderá con mayor rapidez. Si el refuerzo aparece inmediatamente después de la modificación positiva de la conducta. Cuando una conducta está implantada, se puede entrenar retrasando la recompensa. En este caso hablamos de refuerzo intermitente. Bien. Ahí hay unas figuras de unos ratoncillos. Después la entenderé. Mira. Ya. Mira. Conejillo de India. Definición. Refuerzo intermitente consiste en reforzar la conducta de vez en cuando, como sucede en la vida real. Punto seguido. Se emplea cuando la conducta ya está aprendida. La persona, punto aparte, la persona puede aprender a reforzarse a sí misma. Autorrefuerzo, entre paréntesis. Punto seguido. En última instancia, la persona madura sabe qué metas desea alcanzar y se siente internamente complacida con sus propias actividades. En el aumento de la propia competencia, actúa por sí mismo, como reforzador. Punto aparte. Punto seguido. Una de las maneras de alcanzar mayor autonomía consiste en aprender a dominar los problemas uno por uno. No, a dominar los problemas por uno mismo, digo. Eso. Punto seguido. Todos estamos dispuestos a adquirir nuevas habilidades. Bien. ¿Sabías que se puede cambiar varios reforzadores en el mismo sujeto, ya que el uso reiterado de un mismo reforzador puede reducir su eficacia? Bien, se pueden alternar, claro, para que no sea siempre el mismo. Reforzamiento negativo, dice aquí, por ejemplo, reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo consiste en la desaparición o no prestación de un estímulo o consecuencia desagradable. Cuando se ejecuta una determinada conducta, al eliminar esta consecuencia desagradable, se produce una sensación placentera. A diferencia del refuerzo positivo,
la conducta no viene seguida de una recompensa, sino de la desaparición de un estímulo desagradable. Ese es el reforzamiento negativo. Su aplicación, al igual que ocurre en el reforzamiento positivo, puede ser continua o intermitente, aunque se aconseja que al principio se aplique lo antes posible tras la ejecución de la conducta para después ir reduciendo su aplicación. Bien, eso era el refuerzo negativo. Bien. Ahora, la extinción. Bien. La extinción se utiliza para reducir la frecuencia de una conducta no deseada, ignorándola cuando se produce. La extinción se produce porque la conducta no obtiene ningún tipo de refuerzo o recompensa. Punto seguido. Una persona puede abandonar una conducta cuando está cansado de ella y de sus recompensas. Cuando se empieza a emplearse esta técnica, lo normal es que la conducta indeseada se dé más veces. Este es un periodo crítico porque se piensa que se está empeorando el problema. Es importante no darse por vencido. Con constancia, al final la conducta anómala comienza a desaparecer. Este proceso puede durar más de 2 semanas. Esa es la extinción de conducta. La extinción. Nota, el resultado de esta técnica no es inmediato. Más abajo. Existen diferentes casos en los que puede ser eficaz la extinción. 2 puntos. Cuando se pueden controlar todos los factores de refuerzo más significativos. O sea, cuando se pueden controlar los factores de refuerzo más significativos. Bien, otro, cuando la conducta es relativamente inocua en sí misma. Ciertas conductas indeseables resultan molestas, pero no particularmente dañinas para la persona que las realiza. La eliminación del refuerzo que sigue a la conducta indeseable constituye una manera eficaz de poner término a esta conducta. Ejemplo, dice, cuando un enfermo se pone agresivo verbalmente, lo mejor es ignorarlo. O sea, cuando un usuario se pone agresivo verbalmente, lo mejor es ignorarlo. Bien. Más abajo dice, el castigo. El castigo tiene 2 modalidades que se usarán dependiendo de las circunstancias y del individuo. Ahí está, las 2 modalidades del castigo. Bien. Castigo positivo. En el castigo por consecuencia aversiva, como puede ser una reprimenda, sigue inmediatamente la realización de una conducta que se considera inadecuada o no sostenible, o no deseable. El castigo positivo se aplica en determinadas situaciones para corregir conductas
agresiva. Ajá. De nuevo. Castigo positivo. En el castigo, una consecuencia aversiva, como puede ser una reprimenda, sigue inmediatamente a la realización de una conducta que se considera inadecuada o no deseable. Otra. El castigo positivo se aplica en determinadas situaciones para corregir conductas agresivas. Bien. Ahora, castigo negativo. Este era el castigo positivo, el que acabo de leer. Y el castigo negativo consiste en retirar un refuerzo positivo o algo agradable tras la ejecución de una conducta no deseada, con el objetivo de que ésta se reduzca o desaparezca. Bien. Castigo negativo, de nuevo, lo voy a repetir. El castigo negativo consiste en retirar un refuerzo positivo o algo agradable tras la ejecución de una conducta no deseada, con el objetivo de que ésta se reduzca o desaparezca. Bien, ahí están los dos castigos, el castigo positivo y el castigo negativo. Sí. El moldeado, dice más abajo. Se entiende por moldeado el reforzamiento sistemático de las aproximaciones sucesivas a la conducta, guión objetivo. Bien. En el moldeado se suele emplear dos técnicas ya enunciadas. Bien. El refuerzo positivo a las aproximaciones sucesivas, dice, y la extinción de otras conductas. Bien, ahí está. Lo voy a leer. Lo voy a leer desde arriba. Castigo positivo. En el castigo, una consecuencia aversiva, como puede ser una reprimenda, sigue inmediatamente a la realización de una conducta que se considera inadecuada o no deseada. Bien. El castigo positivo se aplica en determinadas situaciones para corregir conductas agresivas. Ahora con el castigo negativo. El castigo negativo consiste en retirar un refuerzo positivo o algo agradable tras la ejecución de una conducta no deseada, con el objetivo de que ésta se reduzca o desaparezca. Bien. Más abajo dice, el moldeado. Se entiende por moldeado el reforzamiento sistemático de las aproximaciones sucesivas a la conducta, guión objetivo. En el moldeado se suelen emplear dos técnicas. Está el refuerzo positivo a las aproximaciones sucesivas y está la extinción de otras conductas. Bien. Se utiliza sobre todo para implantar conductas que no tiene el sujeto en su repertorio o que no existen, pero de manera muy rudimentaria. Bien. En la aplicación de esta técnica hay que tener especial cuidado en definir con claridad los objetivos y los pasos intermedios para que no haya dudas. Aspecto a lo que
a qué conducta se va a aplicar el reforzamiento o qué conducta van a estar bajo procedimiento de extinción. Bien, lo voy a repetir de nuevo. Se utiliza sobre todo para implantar conductas que no tiene el sujeto en su repertorio o que existen, pero de manera rudimentaria. Bien. En la aplicación de esta técnica hay que tener especial cuidado en definir con claridad los objetivos y los pasos intermedios para que no haya dudas respecto a qué conducta se va a aplicar el reforzamiento o qué conductas van a estar bajo el procedimiento de extinción. Bien. ¿En qué conductas complejas puede ser necesario comenzar el proceso de moldeado? Con incitaciones, ya, no era con signo de interrogación, lo voy a leer de nuevo. ¿En qué conductas complejas puede ser necesario emplear el procedimiento de moldeado con incitaciones? Guía física o ejemplificación. Punto seguido. Estas ayudas iniciales se retiran tan pronto como ocurre la conducta sin necesidad de ellas. Lo voy a leer de nuevo. En conductas complejas puede ser necesario comenzar el procedimiento de moldeado con incitaciones, guía física o ejemplificación. Estas ayudas iniciales se retiran tan pronto como ocurre la conducta sin necesidad de ellas. El modelado ahora. El modelado es un proceso de aprendizaje basado en la observación de un modelo cuya conducta se considera adecuada. Es un proceso de aprendizaje de observación en el que la conducta de un individuo, abre paréntesis, un modelo, cierre paréntesis, actúa como estímulo para generar conductas, pensamientos o actitudes semejantes en otras personas que observan la actuación del modelo. Bien. Otra, el encadenamiento. El encadenamiento consiste en la formación de una conducta compleja a partir de otras más sencillas que el individuo ya posee que el individuo ya posee en su repertorio. Suelen emplearse en el desarrollo de habilidades de autonomía personal, como vestirse y hacer de comer.